Domingo número 32 del tiempo ordinario, ciclo A. Mi saludo y mi bendición para cuantos nos siguen a través de las redes sociales para este espacio de reflexión en torno a la palabra de cada domingo. La sabiduría y la prudencia que vienen como don de Dios están en la línea central de reflexión de los textos que escucharemos este domingo. El libro de la sabiduría, capítulo 6, versículos 12 a 16 de la primera lectura, nos permitirá constatar cómo la sabiduría combinada con la prudencia son un atributo específico de Dios. Y por eso este pasaje aconseja buscarla en cada instante de la vida, en todo lugar y circunstancia, pero sobre todo como una búsqueda interior. Meditar en la sabiduría es sensatez consumada. Leemos ahí en el versículo 15. La segunda lectura, tomada de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, nos presenta un texto clásico de Pablo al respecto del tema de la muerte. Estamos con el Pablo que reflexiona en sus primeras experiencias evangelizadoras en torno al futuro, al más allá de los creyentes. Y allí Pablo, si nosotros miramos con calma este texto, descubrimos cómo San Pablo consideró que debía dar orientaciones y criterios precisos acerca de la manera como los nuevos creyentes estaban llamados a vivir la realidad de la muerte, comprendiéndola siempre desde el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 14 leemos: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. Es decir, la contemplación de Pablo al respecto de la realidad de la muerte está profundamente marcada por el discernimiento, la prudencia y la sabiduría que llevan a descubrir que la muerte es el paso de esta realidad del mundo presente a la contemplación, a la visión definitiva en la presencia de Dios. Y para arribar a esta madurez espiritual, realmente se requiere la sabiduría de Dios. El texto del Evangelio de este domingo corresponde a Mateo capítulo 25, versículos 1 a 13. Este es un texto que nos habla del banquete nupcial y que está marcado por una serie de elementos que podemos leer paso a paso para descubrir su riqueza y su enseñanza. En primer lugar, el tema del banquete nupcial muestra con claridad cómo la relación entre Dios y el ser humano es tan íntima y personal que se la puede asemejar a aquella de los prometidos o de los esposos. Este elemento se comprende mejor si conocemos las costumbres matrimoniales de Palestina a la época de Jesús. Se sabe que el último día de los festejos, al caer la tarde, el prometido se iba con sus amigos, aquellos que habían sido intermediarios entre él y la novia durante el tiempo del noviazgo, se iba a la casa de su prometida que lo esperaba acompañada por sus amigas de juventud y de virginidad. La tranquilidad de la noche se rompía con la luz de las antorchas, con el murmullo de las voces y de los pasos. Llegado el prometido, se formaba una comitiva única que se dirigía hacia la casa del mismo para la celebración oficial del casamiento y el respectivo banquete nupcial. En casa del prometido, un grupo de vírgenes esperaba oír los ecos de las voces y las señales de las luces del cortejo nupcial encabezado por el esposo para entonces salir a su encuentro. El segundo elemento que vale la pena considerar es el de la vigilia y el sueño. El sueño alude al sopor espiritual, a la frialdad, a la pérdida de entusiasmo, hace pensar incluso a la misma muerte. Y aquí valdría la pena que como creyentes nos preguntemos si a veces no caemos en el sopor, en la frialdad, en la muerte espiritual y desaparece incluso nuestro valor
para anunciar el Evangelio, para defender la vida, para defender la familia. Por el contrario, la vigilia alude a la perseverancia, a la sabiduría, a la prudencia, a la diligencia en las cosas de la vida, al mantenerse en el ardor del primer amor, al mantenerse despierto interiormente. En el contraste entonces se evoca cómo la noche es el momento de la prueba y de la oscuridad, por lo cual el creyente necesita mantenerse despierto con la luz del Espíritu para que se mantenga realmente vigilante. El tercer elemento es aquel del aceite. En el mundo oriental, es una señal de hospitalidad, de alegría, también de intimidad y de sabiduría. Es igualmente señal mesiánica, ya que era usado en las unciones reales. Lo podemos constatar, por ejemplo, leyendo el Salmo 45:8. En nuestro texto expresa el contraste entre las vírgenes prudentes, cargadas de sabiduría, que preparan el aceite necesario, y la imprudencia, la falta de sabiduría de aquellas necias que no se preparan. En el fondo, entonces, se sugiere una madurez integral que pasa por la humildad y la vigilancia auténtica, lo cual es indicativo de verdadera sabiduría y de auténtica capacidad de discernimiento. El cuarto elemento es el del esposo. Aquí, el lector y los oyentes de todos los tiempos están invitados a descubrir y discernir la lógica de Dios y su enviado, las cuales son bien diferentes de la humana. De hecho, al final del texto se dice allá en el versículo 13, velen pues, porque no saben ni el día ni la hora en que vendrá el esposo. Es decir, ya estamos participando del banquete celestial por el hecho de ser bautizados, de ser creyentes. Y aunque éste no haya llegado a su plenitud, todos los discípulos misioneros deben permanecer en vigilante espera, puesto que ignoramos cuándo será el momento. Y en consecuencia, no nos podemos dejar llevar de propuestas engañosas, de ideologías, de falsos predicadores que lo único que hacen es provocar confusión y más confusión. El quinto elemento es aquel de la puerta cerrada. De la puerta hacia adentro se celebra el gran banquete nupcial con el ambiente propio de la intimidad, de la familiaridad, de la comunión con el Señor. Participan de él quienes están preparados al escuchar el gran aviso, la gran voz del novio que llega. Ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Se lee ahí en el versículo 6. De la puerta hacia afuera, en cambio, la escena tiene una tonalidad lúgubre, triste, desesperanzada. Aquí, la presencia de Cristo es la del juez supremo. Por eso, aquí vale la pena escuchar con fuerza lo que dice Apocalipsis 3:20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Nosotros, como bautizados y bautizadas, debemos estar preparados para el banquete de bodas del Cordero en la presencia de Dios al cual estamos invitados. Las obras de misericordia, la oración, la prudencia, el nunca hacerle mal a nadie, serán lo único que nos prepare para participar de este banquete nupcial en la presencia de Dios. Y por eso que resuene una vez más la declaración del Señor. Ya está aquí el novio, salgan a su encuentro.